Hola y bienvenidos a otro episodio de la serie Cristianismos Encontrados. ¿Qué tal? Yo soy David Litua y el tema central de nuestra discusión el día de hoy es Saturnino de Antioquía. Saturnino estuvo activo en la época del emperador Adriano durante su gobierno, es decir, entre los años 117 y 138. En un episodio anterior, hablamos sobre otro antioqueño, Menandro, quien estuvo activo en la generación anterior a Saturnino. Saturnino no deja de ser uno de los cristianos más antiguos, pero aún así sigue siendo un cristiano de segunda o tercera generación. Al parecer, fue contemporáneo de Ignacio de Antioquía. A diferencia de Menandro, Saturnino, también conocido como Saturnilo, fue el primer intérprete conocido del Génesis que se opuso a la deidad de Judea. Este es un punto muy importante. Cuando hablamos sobre Menandro en un episodio anterior, parece que no hubo ninguna interacción directa con el Génesis u otro texto de la Biblia hebrea en absoluto. Pero cuando llegamos a Saturnino, nos encontramos con que él es un exégeta. Es decir, él define su teología, una teología cristiana, a partir de una interpretación específica de las Escrituras. Y para él, esas eran las Escrituras judías. Posiblemente tenía origen judío, pero me parece que, al haber nacido alrededor del año 80 y aparentemente en o alrededor de Antioquía, pudo haber sido cristiano de nacimiento. En la tradición judía existe este concepto de 7 arcángeles. Parece ser que Saturnino lo desarrolló. Por tanto, para él hay exactamente 7 creadores angélicos. Y cuando se disponen a crear el mundo, se encuentran con una imagen luminosa. Y esta es la imagen del hombre de luz. Hablar sobre el hombre de luz resulta interesante porque solo a través del griego uno comprende por qué Saturnino veía un hombre de luz en Génesis. En Génesis 1:3 dice que Dios hizo Fos. Por supuesto, Fos es la palabra usada comúnmente para luz. Pero si a Fos le cambiamos el acento por un acento agudo, se convierte en hombre o héroe. Se trata de un uso arcaico, pero facilita el doble sentido. Curiosamente, la versión de Génesis 1:26 que Saturnino cita dice, hagamos a la humanidad a la imagen. Es muy interesante que aquí el pronombre nuestra antes de imagen se omite. Esto no encaja con el relato de Saturnino, porque según Saturnino, los ángeles no crean a la humanidad en su propia imagen, sino que la crean a imagen del hombre de luz que ya existía antes de ellos. Y a quien ven, o mejor dicho, es un luminoso reflejo el que ellos ven, brillando sobre toda su creación. Y esta se convierte en una narrativa sumamente común, como veremos en la literatura setiana posterior. En la presentación de PowerPoint podrán ver que tengo 2 imágenes, la chispa y el gusano. En verdad son 2 imágenes muy vívidas y memorables. Saturnino dice que, cuando los ángeles hicieron al primer humano, es decir, Adán, que ellos eran débiles. Y entonces, cuando ellos hicieron al primer humano, Adán no pudo ponerse de pie. En vez de eso, se retorcía en el suelo como un gusano. Y en ese momento, el poder superior de arriba se compadeció de Adán. Envió una chispa divina, que es lo único que iluminó a Adán de forma adecuada y aparentemente hizo que Adán se pusiera de pie. Y le dio su inteligencia, una inteligencia que, como aprenderemos en la literatura posterior, le da una ventaja intelectual o superioridad sobre sus propios creadores. Y esto, como se imaginarán, provocó una gran angustia entre los creadores angelicales. Cuando nos fijamos en la visión de Saturnino sobre Jesús,
Podemos ver que él es indudablemente cristiano, pero un cristiano muy particular. Es el primer cristiano, hasta donde sé, que dice que el propósito de la venida de Jesús fue para destruir a la deidad de Judea. El único que se acerca a decir algo como esto es Marción, contemporáneo de Saturnino. En esta época, Marción probablemente estaba en Asia Menor. ¿Habrán intercambiado ideas? No lo sabemos. Algunos heresiólogos acusan a Saturnino de engañar, pero engaño no es el término correcto. Lo único que dice Saturnino es que la verdadera naturaleza de Jesús era preexistente y sin forma por ser divina, y que literalmente se encarnó, aunque la carne no era lo más. En esencia, es carne, la materia de la creación angélica. No es un aspecto clave de su verdadera identidad, pero no por eso deja de ser carne. Es materia, obviamente. No se trata de un fantasma. Y Jesús enseña a la gente sobre la chispa que les permite a las personas trascender a estos ángeles que además cumplen con una doble función como demonios. Este es un rasgo muy setiano, donde estos ángeles inferiores son esencialmente demonios. Según Saturnino, son exactamente 7. Y aprendemos que, de hecho, el líder de estas deidades, de estos demonios, es la deidad de Judea. Es precisamente por esto que Jesús viene a destruirlo. Como se imaginarán, eso no haría a Saturnino muy popular con la población judía, que había en su propia época. Cabe señalar, en cuanto al contexto político, que había cierta tensión respecto a los judíos en Antioquía. Durante el reinado de Adriano, hacia los años 130 o a comienzos de esa década, los judíos se rebelaron contra Roma por tercera vez. En esta ocasión, la revuelta fue encabezada por una figura probablemente mesiánica llamada Bar Kokhba, cuyo nombre significa Hijo de la Estrella. Y la revuelta que estaba en curso en Judea finalmente llevó al despliegue de enormes fuerzas militares contra ellos. Y durante 3 años, los ejércitos romanos invadieron Judea. Al mismo tiempo, parece que hubo bastantes disturbios entre la población judía de Antioquía. Esto podría explicar lo que parecería un sentimiento antijudaíta bastante claro en Saturnino. Independientemente de que tanto se vio afectado por el contexto político, creo que esta es una teología cristiana legítima que simplemente no busca honrar o apreciar a la deidad de Judea o al Creador. El contexto político no basta para explicarlo por completo, aunque sí parece insertarse dentro de un sentimiento antijudaíta más amplio que existía en ese momento. En el aspecto ético, curiosamente, los heresiólogos no muestran mucho interés en los rituales de Saturnino. Como vimos en el episodio sobre Menandro, sí mostraron mucho interés en su bautismo y quisieron argumentar que era ilegítimo. En cuanto a Saturnino, más o menos atacan su ética. Se puede decir que Saturnino es atípico entre los cristianos de la época. Pero, curiosamente, Saturnino abrió camino a lo que más tarde veremos en el monacato cristiano. Y sin duda, su rigor ético terminó marcando tendencia. Saturnino no permitía el matrimonio ni la procreación. Ahora, tenemos que imaginarnos por qué no habría querido que los cristianos se casaran. Al parecer, es porque el matrimonio y la procreación simplemente reproducían la carne. Y eso impide que la chispa divina escape de la carne y se reúna con su origen, el hombre de luz. Esto también sería una reconstrucción, porque no se nos dice exactamente por qué era tan estricto con respecto a esto. También alentaba el vegetarianismo entre sus seguidores más electos. No todos en su grupo se abstenían de la carne, pero sí algunos. De aquí deducimos que Saturnino tal vez tenía dos categorías de discípulos. En la primera estaban aquellos que eran estrictamente vegetarianos.
Esta era una característica pitagórica, pero desconocemos la lógica de Saturnino. Podríamos especular que la chispa divina también existía en los animales, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el grupo de Saturnino probablemente sobrevivió a su fundador, y tanto Justino como Hegesipo, que escriben en Roma entre los años 160 y 189, mencionan a los saturninianos. Aunque desconocemos la ubicación de los saturninianos, muy posiblemente llegaron hasta Roma y llamaron la atención de estos dos heresiólogos. En la tradición romana, el testimonio más completo sobre Saturnino se encuentra en Ireneo y más tarde fue copiado y ampliado por otros. Pero lo que realmente importa para Saturnino, y es algo que se tocará en el siguiente episodio, es que Saturnino es el primer cristiano que nos da este relato alternativo de Génesis. Esta interpretación alternativa de Génesis, donde el creador de Judea es una figura maligna y el objetivo de Jesús es destruirlo. Y en términos de su núcleo narrativo básico, este es el relato que los setianos posteriores y otros así llamados gnósticos retoman y desarrollan. Así que Saturnino, por más misterioso o envuelto en misterio que esté, es el primer individuo atestiguado que nos da esta interpretación del Génesis, la cual tiene una larga influencia posterior. En la teología cristiana setiana. Y hablaremos más sobre eso en el próximo episodio. Encontrarán todos los hechos y datos sobre Saturnino en el capítulo 6 de Cristianismos Encontrados.